Buenas, ¿cómo están? ¿Se escucha? Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, Candu, ¿cómo estás? Perfecto, se te escucha de 10. A ver, ahí está, tenía un eco, creo que lo resolví, a ver. ¿Ya está? Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás Ale? ¿Cómo están todos? Muy bien, acá preparando mate, mira. Muy bien, muy Ah, difícil. te escucho un eco, me ¿Se parece. escucha, ¿se escucha el eco? ¿Nos Lo escuchan siento, bien? lo siento en los pompas. Avísenos. Buenas, se escucha bien. Ah, perfecto. El eco creo que es de la misma habitación, ¿puede ser? Sí, estoy en un aula en la facu, quizás es eso. Muy grande. Por eso. Bueno, genial entonces. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Soy Candu de Surencico. En el día de hoy vamos a estar repasando los textos específicos de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico para el ingreso 2024. Bueno, esto es algo que hacemos todos los años, ya hace mucho tiempo, entendiendo la importancia de que cada uno, cada una tenga la explicación de los textos específicos de la Tecnicatura, que entiendo que nos estuvieron trabajando con el profe Ponce, pero no es algo que se da en los teóricos, y eso nos parece fundamental, que ustedes puedan tener un espacio donde se puedan sacar las dudas y retomar, digamos, cada uno de los textos específicos de la Tecnicatura. Así que por eso ni dudamos en invitarla a la técnica universitaria en acompañamiento terapéutico Ale Pareja, a quien siempre le agradecemos por sumarse a estas actividades, a estas instancias. Ale es recientemente graduada de la Tecnicatura de nuestra facultad, forma parte de diversas cátedras también de la Tecnicatura, bueno, tiene muchos años en el rubro, con nosotros también dando estos repasos. Así que gracias a Ale por sumarse, vamos a estar repasando con ella los textos. Y bueno, no desearles más que éxitos para mañana, el trabajo práctico evaluativo, y el viernes el parcial, así que esto va a quedar guardado, lo vamos a subir después a nuestro canal de YouTube, Surencico, así lo ven la cantidad de veces necesarias para salvar esta compañía. Lo que necesiten, ya saben, estamos a disposición en los grupos de WhatsApp, en la comunidad de WhatsApp del ingreso 2024, donde súmense para no perderse ninguna info importante. Síganos en Instagram, Surencico, así están al tanto de las novedades. Y mañana, como todos los días, nos encontrarán en la mesita naranja para, bueno, darles un abrazo, compartir un mate y que nos cuenten cómo rindieron. Muchos éxitos y gracias, Ale. De nada, Candu, un placer, la verdad que muy contenta. Quería pedirles al que pueda, por supuesto sin compromiso, que puedan aparecer sus cámaras, si pueden, así nos vemos un poco los rostros, ¿no? Esto a veces un poco del acompañamiento terapéutico, comenzar a vernos las escenas que vivimos y no tengan temor porque les cuento que acá se ve lindo, pero no saben la cantidad de cosas que tengo ahí atrás, que el mate, que esto, que el otro, así que no se hagan problemas, sé que es un horario que muchos seguramente están volviendo al trabajo, como veo a Elizabeth ahí, así que tranquilos, pero es importante que nos podamos ver el que puede sumarse. Bueno, la verdad que me da mucha alegría, 20 personas, 20 futuros colegas, no saben la alegría que me da porque entiendo que ustedes están haciendo el cursillo y que quizás algunos de ustedes ya es acompañante terapéutico. Eso les quería preguntar. ¿Alguien de los que están aquí ya están ejerciendo como acompañantes? Pueden levantar si quieren, pueden usar el audio o me pueden escribir en el chat. ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? Hola Claudia, hola Lucía. Recién lo veía Juan, hola Liz. Mi María nombre es Soledad. Lucía. No estoy ejerciendo, pero soy acompañante terapéutico certificado de la Fundación Ser Acompañante. Perfecto. O sea que ya contamos acá en el grupo con personas que han pasado por una formación quizás de acompañante terapéutico y la verdad que me da mucha alegría que se hayan sumado y que hayan venido a la tecnicatura.
Vamos profesionalizando cada vez más al campo y esto es de enorme orgullo para todos. Les cuento que, como decía Cande, yo me recibí hace 1 año y medio, soy de la primera colación de acompañantes terapéuticos cuando arrancó la carrera. Me encuentro ya para el 5.º año trabajando en Introducción a la T, que es la primera materia específica que ustedes van a tener el año próximo. Entonces va a ser un honor y un gustazo empezarlos a ver por ahí. Y también estoy como ayudante de alumna en lo que es clínica del acompañamiento terapéutico, que es una materia de 3.er año. Bien, así que seguramente en el trayecto académico nos vamos a ir encontrando. Actualmente me encuentro ejerciendo ya hace varios años y también actualmente me encuentro acompañando procesos, supervisando acompañantes terapéuticos y coordinando también. Bueno, vamos un poco a lo que nos compete. Me contaron que mañana tienen es su primer trabajo práctico, es el primer TP evaluativo que tienen mañana. ¿Ya han tenido el tercero? Segundo, perfecto, el segundo. Entonces, parte de los textos específicos que vamos a tratar de ver hoy, que yo siempre digo, esto no intenta ser ni reemplazar una clase, ustedes ya han tenido su profesor, y acá mi intención es que pensemos, que aquello que ustedes han seguramente leído, podamos traerlo al espacio, y si hay alguna cosa que quedó dando vuelta, nos animamos a pensarla y a construirla entre todos. Más allá justamente que ustedes mañana están ante un TP, y a lo mejor algo de lo que hoy ponemos un poco aquí puede que les resulte y que les sea beneficioso. Bien, entonces, yo les voy a compartir, para algunas cosas son 3 textos, ¿no? Ustedes en el capítulo 3, en realidad lo que vamos a ver son 3 temas, ¿no? 3 textos, que es el 3.6, que los tienen determinado y diferenciado de este modo, ¿no? El 3.6, el 3.7 y el 3.8. Yo en el 3.6 les voy a compartir un Power que armé, que es el texto del licenciado Gabriel Goicolea. A ver, vamos a ir con la venta acá. Ustedes les voy a pedir que me digan si ustedes lo ven, porque yo los voy a dejar de ver, pero cuéntenme si lo ven. Sí, se ve perfecto. Bien, buenísimo. Entonces, a ver, vamos a ir pasando. Entonces, ustedes en el capítulo 3, en este que está determinado de este modo, está separado, discriminado de este modo, es el 3.6, que es psicoanálisis, una apuesta a lo singular, Gabriel Goicolea, 3.7, legalidades del acompañamiento terapéutico, de Pablo Dragotto, y 3.8, el texto de acompañamiento terapéutico, que es de Pablo Dragotto y María Laura Frank. Bien, cuando yo me acuerdo que años anteriores, inclusive cuando me pasaba que estaba cursando el ingreso, muchas veces por ahí no entendía mucho el texto de psicoanálisis y cuál era un poco de apuesta a lo singular, y la verdad que no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algún momento digo, esto es medio chino, ¿no? No terminaba como de entender cuál era el sentido, o en el momento no le encontraba como la conexión. ¿Les ha pasado eso con este texto o ustedes lo han entendido perfectamente? ¿No? Bien, bien. Entonces me pongo contenta porque quiere decir que yo en ese momento no estaba tan perdida. Fede, ¿vos querías decir algo? ¿Querías compartir algo? Porque estás muteado. Ah, bien, bien. Ay, mira cómo yo te meto el pecho para que ya charles, ¿no? Para que ya empieces a hablar. Así soy de tremenda. Bien. Entonces, la verdad que al principio decía, bueno, todo bien, sí, estoy en una carrera que tiene una orientación psicoanalítica, entonces de ese lugar iba comprendiendo que, pero muchas de las cosas que iba leyendo en este texto, al principio no le iba entendiendo el sentido. Y la verdad que no estaba tan errada ni tan sapo de otro pozo. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que se ven en este texto son parte de lo que ustedes van a ver como la materia psicoanálisis, bien, que la van a tener en el 2.º año recién. Y después también otros conceptos que los van a ver
mucho más adelante en psicopatología. ¿Bien? Entonces hay un sentido, salvo que a veces hay algunos que les gusta mucho el psicoanálisis y ya vienen leyendo de antes. Bueno, ¿cuáles son este tema, esta apuesta a lo singular? De pronto, ¿qué conexión puede tener esto de la apuesta a lo singular pensado con el acompañamiento terapéutico? Voy a aprovechar que la tengo a Lucía, o sea, me salió la Lucía, ya. Voy a aprovechar que está Lucía y le voy a preguntar, ¿has escuchado vos muchas veces decir, o en tu formación, que la clínica del acompañamiento terapéutico es una oferta vincular y hacia la singularidad? ¿Te suena la palabra singularidad? ¿Sí? Sí, se habló mucho de eso. Bien, singularidad del caso, y que la singularidad del sujeto, y venimos con nosotros, ¿no? Y esto es algo que se repite, que no sabemos si al principio lo comprendemos tanto como a qué abordamos con la singularidad, ¿no? Y acá este texto nos comienza a interpelar, nos comienza a traer algo de las preguntas que nos comenzamos a hacer en lo que es la práctica psicoanalítica. Entonces, los temas son psicoanálisis, clínica, la vinculación social y la política, y la vinculación universitaria. Bien, este texto ya lo han leído, yo voy a ir como avanzando un poquito más acá. ¿Qué nos dice el autor? El autor, a lo largo del texto, va tomando a otros autores, ¿no? Como por ejemplo toma a Eric Lauren. Y él hace una distinción en lo que es el psicoanálisis y lo que es la psicoterapia. Entonces él viene haciendo un recorrido todo a lo largo del texto y él nos dice que los efectos del psicoanálisis son analíticos, aunque también hayan efectos terapéuticos. Y nos dice también que el mecanismo de investigación e intervención es totalmente diferente en el psicoanálisis y en la psicoterapia, que se rige por una ética y por una política que está orientada a la singularidad de cada sujeto. Cuando nosotros hablamos de singularidad, sabemos bien que muchas veces decimos que todos somos iguales, pero que cada uno es diferente. Esto es como un cliché, inclusive, que muchas veces lo decimos, ¿no? Pero ¿qué hace a que cada uno sea distinto? ¿Y qué tiene algo que ver esto con el acompañamiento terapéutico? Cada uno tiene un tiempo diferente, cada uno tiene un ritmo diferente, cada uno tiene una personalidad distinta. Hay cosas que son más del orden de lo biológico, que responden a cómo hemos nacido, y hay otras cuestiones que se van construyendo, que también hacen a la singularidad del sujeto, que tiene que ver en el entorno en el cual nos criamos, crecemos, nos desarrollamos, y eso también va haciendo a la singularidad del sujeto. Bien, que es el contexto en el cual vamos creciendo. Y que no es lo mismo, inclusive puede ser que dos hijos de una misma familia, ¿eso sería garantía de que deben ser iguales por ser criados en la misma familia? No. ¿No? Entonces, hay singularidades que son recibidas, ¿no? Que se van construyendo, la singularidad se va construyendo desde los primeros momentos, desde el inicio y por el resto de la vida, ¿no? Esto es algo que va modificándose constantemente. Pero ¿qué tiene que ver la política? ¿Qué tiene que ver la sociedad? Porque estamos interpelados, vivimos en una sociedad, los paradigmas van cambiando. Y esto también son cosas que nos atraviesan, los discursos, ¿bien? Entonces todo eso va haciendo y va a ir respondiendo a una singularidad, a algo. No es Lucía igual que María Soledad. Por más que digamos, no, pero estuvieron en el mismo colegio, tienen la misma edad y no sabés, nacieron en el mismo mes, ¿no? No van a ser iguales. No van a ser iguales. Pero la singularidad no responde solamente a características físicas de personalidad, sino el contexto que atraviesa todo eso.
y también la sosiega. Entonces, sí, esto un poquito entre paréntesis, ¿no? Como para ir ampliando. Entonces, siguiendo un poco esta línea, ¿qué nos dice el autor? Que es un campo de conocimiento y de acción, que es la praxis, la práctica, que se compone, esto que hablábamos, textos, producciones académicas que abordan problemáticas contemporáneas. A ver, perdón, hay compañeras que se quieren unir al Meet y no las aceptan. ¿Vos le podrías decir que si entran por el usuario UNC, de ese modo pueden ingresar? Porque me parece que Candu no está pudiendo aceptar en este momento. Entonces, si entran con el usuario, ningún inconveniente. Entonces, siguiendo esto, nos dice el autor que este campo de conocimiento del psicoanálisis está abordado, atravesado por problemáticas contemporáneas, lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, la toxicomanía, autismo, emergencia, fragilidad subjetiva, lógicas de consumo actuales. Y esto no va a ser siempre igual, porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar de un niño en condición de autismo en este momento, en el 2020 para esta parte, o inclusive post pandemia, ¿no? Que poder hablar de un niño en condición de autismo a lo mejor antes de la pandemia. Todo esto, paradigmas, han ido modificando y eso hace a la subjetividad, eso hacen también a las singularidades. Entonces nos dice el autor que el psicoanálisis cuenta con principios, que es una disciplina de conocimiento precisa y efectiva. ¿Y acá de dónde lo toma? Lo toma de Eric Lauren, que es él el que menciona y el que enuncia 7 principios que rigen, dice él, a lo que es el psicoanálisis. Y que estos principios, que son, constituyen a lo que hace el acto analítico, y esto hace que sea psicoanálisis y no psicoterapia. Y después veremos que tiene que ver con el acompañamiento terapéutico. Y vamos a ir viendo semejanzas. Ahí voy a ir pasando un poquito más arriba. Vamos bien hasta ahora. Yo no veo el chat, pero si alguno me dice, si habilita el micrófono, alguno me dice, vamos bien. Para mí perfecto. Vamos bien, listo. No, ustedes anímense, anímense porque, perfecto, Juan, vamos así. Ahí está. Entonces, vamos a ir con este primer principio, que tiene que ver con la materialidad principal, dice el autor, que se compone un tratamiento psicoanalítico, que es clave en pensar este acto analítico, nos dice Lauren, la palabra. ¿Por qué? Porque es por medio de la palabra de la cual, nos dice, el analista va puntuando decires del analizante. Y eso le va permitiendo componer el tejido del inconsciente. Bien, ahí es donde el psicoanálisis cobra su gran valor, en el orden del inconsciente. Bien, entonces es por medio de la palabra. El segundo principio se refiere, ustedes me anoten bien, la palabra. Y después vamos a ver otra cosa. El segundo principio rector se refiere a la pregunta, al interpelarse, que es una herramienta esencial del psicoanalista, dice Lauren. ¿Por qué? Porque sitúa su lugar como aquel que sostiene el cuestionamiento. No sé, yo ahí no sé si sería tanto el cuestionamiento, creo que es más, me animo más a pensar en la interpelación, la pregunta, el interpelar, el dejar algo abierto para qué, ¿no? No sería el cuestionamiento entendido desde el prejuicio valorativo que puede hacer el psicoanalista, ¿se entiende? Que esté totalmente
despojado de cualquier lectura o de cualquier prejuicio, ¿no? Que nos permite cuestionar. No va por ese lado. Y sí hay una apertura con esta pregunta. Una pregunta, hay una apertura, hay enigma, ¿no? Y el sujeto que viene constantemente le encuentra. Vamos notando, ¿no? Palabra, encuentro. El tercer principio se centra en el relato del paciente. Cuando nosotros hablamos de acompañamiento, hablamos del acompañado. Yo no quiero mezclarles demasiado. Acá nosotros estamos viendo los principios rectores y es en función de la distinción que hace el autor Goicolea de lo que es el psicoanálisis de lo que es psicoterapia. ¿Bien? Ustedes se quedan con esa letra en sí para el examen. Pero esto que yo intento traer un poco es para que ustedes, de alguna manera, vayan como tratando de enganchar o pensar o esbozar qué de esto tiene que ver con el acompañamiento terapéutico. Y qué de esto también es importantísimo en el acompañamiento terapéutico. Entonces, en este tercer principio se centra en el relato del paciente, en los sentimientos, en sus creencias, en las expectativas que él tiene, aquello que va depositando en ese espacio analítico y en la figura del psicoanalista, que esto es lo que llamamos ¿qué? Transferencia. Acá viene un poco el concepto de la transferencia, que la verán también en segundo año, porque muchas veces se escucha transferencia, transferencia, transferencia. Entonces las voy a hacer lo más entendible posible para no engancharnos tanto, porque después cuando ustedes vean esa materia lo van a súper desarrollar. Pero la transferencia o la contratransferencia es ni más ni menos esos lugares donde somos colocados subjetivamente por el sujeto, ¿no? Entonces, de pronto, psicoanalista, estoy con mi paciente, comienza en el acto analítico, a venir la palabra que va y viene, comienza la interpelación, comienza este cuestionamiento o este tejido que va pudiendo hacer el psicoanalista, y en medio de eso, algo le pasa al sujeto, ¿no? Esto que me dice, me hace acordar es igual a mi mamá, es igual a, ¿no? Estos son estos lugares subjetivos donde somos colocados, que es la transferencia, que puede ser positiva, que puede ser negativa, pero igual nos permite trabajar y avanzar. Estas creencias del sujeto en este acto analítico tiene que estar ¿Qué pasó? Se cortó. Hay que hablarle a la chica de... Candu. Sí, a Cando. No sé si está ahora, me parece que no está, se fue ella. Ya le mando un mensajito por WhatsApp. Justo estaba interesante, la vez que entiendo. Ay, no se vayan que después va a costar entrar. Perdón, acá estoy de nuevo. Error técnico, no sé qué pasó, pero desaparecí de golpe. Sí, yo dije no. No, perdón. Ahora, estas son las vicisitudes y emergentes que pasan y con esto nos vamos a encontrar constantemente los acompañantes. Así que bueno, era una práctica. Vamos con el ensayo. Ahí pongo de nuevo el power. Vamos de nuevo. Ustedes por favor me dicen cuando se vea. Listo, ahí se está viendo. Perfecto. Ahí está. Lo que les decía con este tercer principio
es que esto tiene que estar totalmente despojado de lo que es la creencia, lo discursivo, los sentimientos del psicoanalista. Esto también va a pasar en el acompañante terapéutico. Por eso tan importante el espacio de supervisión, la terapia personal, que ya vamos a ver un poco más adelante en otro tema. El cuarto principio que nos dice el autor es que hay un aspecto central, dice, de todo tratamiento psicoanalítico. Lo que antes le decía, me adelante, la transferencia, definida como la puesta en acto de realidad del inconsciente, esto lo toma de Lacan, ¿no? Como un lazo que se establece entre el analizante, quienes vamos a la terapia, y el analista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se pone en juego? El inconsciente comienza a manifestarse con una mayor libertad. Estamos ahí en la conjetura, pregunta que va, pregunta que viene, y comienzan a salir todas estas cuestiones del orden del inconsciente, ¿no? Y por lo tanto, dice Lauren, aparecen los engaños y las dificultades. Que eso también será labor, en este caso, del analista. Una pregunta. Sí. Es como que ahí entra la confianza, algo así, puede ser. O sea, como que empieza a decir, ¿cómo se Alianza dice? terapéutica. Claro, Exactamente, a medida que ese vínculo, algo así. exactamente, Rocío, porque a medida que ese vínculo comienza a avanzar y esa transferencia queda ahí del orden de lo positivo, ¿no? Que hay, a mí me gusta ir, porque vos sabés que cuando yo voy a la terapia, justo en la puerta tiene una planta que es igual a la de mi tía. Tac. Y la tía justo la quería. Y a lo mejor, ¿no? Miren, hay muchas cuestiones que son el orden de la transferencia, ¿no? No es solamente lo que puede decir el analista. Hay un contexto. Vos sabés que yo cada vez que voy a la terapia, al centro, antes de entrar, justo paso por un café que me encanta ese café y siempre quería pasar y nunca iba. Pero ahora que justo voy, entonces la fija todos los martes va porque le encanta ir a la terapia porque antes se toma el café. Y algo pasa. Entonces entra con otra disposición. Por ejemplo, estoy tirando como ejemplos muy básicos, ¿no? Pero como para... Y esto que trae Rocío se va trabajando y tiene que haber ahí se produce una alianza terapéutica también. Bueno, vamos a pasar con el quinto principio. A ver, acá está. El quinto principio alude a la experiencia de un psicoanálisis, nos dice Lauren, donde el tratamiento y las intervenciones que comienza a hacer el terapeuta priorizan a esta singularidad del paciente y no responde a las lógicas estandarizadas ni regidas por protocolo. ¿Qué se les ocurre en esto? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué les parece que nos quiere decir? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? Acá estamos para pensar, ¿eh? Acá estoy nuevo en examen, así que relajen, que acá estamos justamente para pensar. Bueno, a lo mejor lo siguen pensando y está muy bien. Lo siguen pensando. Pero, por ejemplo, supongamos que ustedes son psicoanalistas, están en el consultorio, están esperando al paciente, y de pronto es la primera sesión que van a tener con este paciente, ¿no?
de pronto tienen algunos datos, entonces de pronto saben que el paciente, a ver, déjenme pensar, el paciente tiene psicosis, es una condición de psicosis, ¿bien? Bueno, acá, mira, justo le dije psicosis cuando muchas veces se ha dicho que no hay posibilidad de transferencia en la psicosis, pero hoy por hoy ya se piensa diferente. Y esto, ven cómo va cambiando. Freud decía en su momento que no había forma de poder analizar a un paciente con psicosis porque no se operaba la transferencia. Y hoy por hoy ya pensamos diferente, ¿ven? Porque en todo caso se opera una transferencia distinta, con características distintas, ¿no? Pero sí hay una transferencia y es desde ahí donde se trabaja. Entonces supongamos que yo estoy armando ahí como algunos datos, bueno, listo. Entonces cuando me comienzo un poco a contar qué es lo que le pasa, me comencé a contar del vínculo con su mamá, ¿no? El vínculo con sus hermanas. Bueno, y yo sí, lo que pasa es que todos los pacientes de psicosis tienen este problema, sí, listo. Bueno, entonces vos tenés que hacer esto, esto y esto. Se los digo, alguien levantó la mano ahí, a ver. Se los digo como muy burdo, muy burdo, ¿no? Así, pero Disculpa, Ale, tiene que ver con esto de que no hay un protocolo que para todos se los trate igual, cada paciente es diferente. ¿Tendrá que exactamente, ver Brenda. eso? Exactamente, Brenda. Porque cada uno tiene, pueden tener la misma, no sé si me estoy explicando bien, pero cada uno puede tener diferente diagnóstico, o sea, el mismo diagnóstico, pero diferente su atención. Exactamente, porque podemos trabajar con pacientes de una estructura psicótica, pero eso no quiere decir que todos los pacientes van a sentir igual, van a vivenciar igual, que todos los vínculos que tengan con la madre va a ser igual. Sabemos que en el caso puntual este que traje de la psicosis, de esa estructura psicótica, hay ciertas características que podemos pensar, por eso pensamos en una estructura psicótica. ¿Bien? Pero eso no quiere decir que entonces, en ese caso el psicoanalista va a decir, bueno, entonces, claro, esto, ata esto a esto. Y cómo rigidizarlo, ¿no? En lo que es un protocolo. Excelente. Por ahí va la cosa, Brenda. Bien. Entonces seguimos. El sexto principio afirma que no hay un tiempo. Bueno, esto va un poco de la mano. No hay un tiempo estandarizado en el psicoanálisis. Bueno, ustedes vieron que en otras tipos de terapia o orientaciones, habrán escuchado que dice, bueno, venís 4 sesiones, listo. Listo. Bueno, en el psicoanálisis no. En el psicoanálisis dice Eric Lauren, no hay eso, ¿no? Sino que al contrario, el tiempo se asocia al despliegue de las articulaciones conscientes, porque imagínense que aquello que lleva justamente al acto analítico es del orden del inconsciente. Y es en la labor con el psicoanalista que comienza ahí a trabajar ese tejido y algo de ese inconsciente puede devenir consciente. Entonces no tenemos ahí un tiempo, no, vos venite un mes que vas a estar divina, ¿no? Bueno, entonces, y acá también anoten, tiempo en psicoanálisis es una categoría lógica y no cronológica, clave, para pensarlo con el acompañamiento terapéutico. El séptimo principio radica en que no hay correspondencias normativas entre los sexos, ni un saber para todos, nos dice. El análisis se orienta a la búsqueda de la invención particular de cada uno. Esto también va de la mano y está matizado por lo que es la singularidad. Ah, bueno, los hombres todos así, las mujeres todas así. No. El octavo y último principio es la formación del psicoanalista.
Estos son los seminarios, dice, de formación teórica. Bueno, en nuestra universidad hay mucha formación y después de recibirse también. La prosecución, dice, del candidato psicoanalista de un psicoanálisis hasta el final, ¿no? Bueno, como que esto tiene que ser continuo, una formación continua que va a traer efectos. O sea, está una enganchada con la otra. La posibilidad de venir un psicoanalista más formado y que va a traer otros efectos tiene que ver con esto, nos dice el autor. Entonces, la transmisión pragmática de la práctica en las supervisiones, conversaciones entre pares sobre la práctica. ¿Bien? Esto es lo que nos dice respecto de estos principios. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. 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 Esto es como lo más importante de esa partecita del texto. ¿Bien? O sea que hay 8 principios, Ale, ¿no? ¿O son 7? Principios que rigen, 8. Yo, por lo menos, lo que fui buscando son 8. Bien, bien, gracias. Sí, el otro es como un subtema dentro del tema, ¿no? De todo lo que es la apuesta a lo singular. ¿Qué tiene que ver todo esto? Y miren cómo vamos desarrollando aquello que hace a lo singular, que dice Gabriel Goicole. Entonces acá hay un nexo, hay ensamble entre lo que es psicoanálisis, política y sociedad. ¿Qué nos trae sobre estos subtemas? Nos dice que en el campo de la política, la mirada del psicoanálisis se ha ido ampliando, ¿bien? Y que está muy integrada, muy incluida a debates que tienen que ver ¿con qué? La salud mental, género, derechos humanos, ¿bien? Y que hoy por hoy podemos seguir nombrando, ¿no? Cuando hablamos dentro de género, podemos hablar dentro de la violencia de género, ¿no? Entonces, los psicoanalistas, dices, han sentado posición, interpretando, deconstruyendo. Esto tiene que ver con la subjetividad también, ¿no? Porque cuando hablamos de subjetividad no hablamos solamente en lo que hace a lo interno propio del sujeto, sino que hablamos hasta de una subjetividad social, algo que está en la sociedad. Porque como les decía, por ejemplo, la subjetividad nuestra no era lo mismo antes de la pandemia y después de la pandemia. Ese fue como un hito, ¿no? En lo que es la historia de la humanidad, de la sociedad, que nos fue modificando, ¿no? Entonces nos dice el autor, se va construyendo, se va deconstruyendo, ¿no? Y se va apostando por lo singular de cada sujeto. ¿Ante qué? Ante miradas globalizantes, globalizadoras. ¿Y qué tiene que ver eso? Los modos de consumo, ¿no? Comienza, dice, poner a disposición, ¿qué? Su voz, el psicoanalista, el psicoanálisis. Textos para reinterpretar el empuje capitalista del consumo. Entonces dice el autor, en este espacio de soledad, donde cada uno se encuentra ante las ofertas de la pantalla, donde se hace presente el malestar, hablamos del malestar de lo social también, ¿no? No solamente el malestar individual o personal, que va mutando en distintos rostros, que encuentra respuestas en el mercado de lo psíquico, en la industrialización de las intervenciones farmacológicas. Ah, no, tiene esta fobia, tiene que tomar esto. Esto, no sé si les pasa, pero esto se ve continuamente. Traigo un ejemplo, ¿no? Tomas Armonil para que descanses tranquila. Si tomas esto, no vas a tener fobia para esto. Ante esto, tal cosa, ¿no? La industria farmacológica, ¿no? Comienza como a segmentarnos de alguna manera. Acá está. Entonces nos dice, esta industrialización de intervenciones farmacológicas como los diagnósticos, que buscan todo el tiempo obturar el sentido mediante la segmentación estadística del padecimiento psíquico. Y acá comienza a entrar en juego lo que es el DCM, ¿bien? Que son estos manuales, ¿no? Entonces de pronto estos manuales de diagnósticos,
en donde en realidad han sido creados, digamos, para que pueda guiar, pero no tiene que ser para el profesional de la salud, en este caso para el psicoanalista, para el psiquiatra, ¿no? No tiene que ser el determinante cuando está frente a un sujeto, es esto, 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 esto. Acá también hay estándares, ¿no? Entonces hay que correrse de ahí, ¿no? Porque no intenta traer soluciones. Entonces, todos los que tienen esta característica son autistas. Todos los que tienen esta característica son Asperger. Todos los que tienen esta característica, no va por ahí. Lo que se ha intentado es ir pensando en diferentes, podríamos pensar categorías que ayuden, ¿no? A poder ir guiando, a poder ir sí, a poder ir guiando, a poder traer un poco de luz, pero están quienes hacen ese uso. ¿Les resulta esto muy extraño lo que estoy diciendo o opinan que a veces es así? No, sí es así. Pasa. A veces que como que es autista y tiene que ser de esa forma. Es como el principio que estábamos hablando hace un ratito. Esto de ver bien el diagnóstico, pero ver cómo afecta a esa persona en sí, a ese paciente. En el caso de los psicólogos, en el caso nuestro es ver cómo lo acompañamos desde ese diagnóstico que se le dio, ¿no? Exactamente, exactamente, va por ahí. Entonces nos dice el autor, en realidad, a ver, estos códigos cuando fueron creados, estas nomenclaturas, intentan ordenar, intentan jerarquizar la nosografía clínica, estableciendo que un lenguaje común en la administración operativa, las obras sociales. ¿Cuántas veces a veces uno se encuentra, o a lo mejor a ustedes mismos les pasa que conocen a algún pequeño que puede tener autismo, o conocen a algún adulto con psicosis, y de pronto, bueno, hay que hacer el certificado de discapacidad, hay que hacer el CUS, y bueno, ¿y qué es lo que tiene? TAC, ¿y qué es lo que tiene? TAC, ¿no? Y algunas veces las familias que van atravesando esto, de pronto se encuentran con un psiquiatra, se encuentran, ¿y esto qué? No, pero no te hagas problema, esto es parte del sistema, porque si no, no te van a aprobar las prácticas, no te van a dar el certificado, ¿no? Bueno, otro tema que da para mucho. Pero en fin, el sentido de estos códigos, el sentido de estos manuales, ese es, ¿no? Entonces buscar un lenguaje en común, en la administración operativa, por ejemplo, las obras sociales, los cambios interdisciplinarios entre las profesiones de la salud. Y aquí es donde el psicoanálisis, dice el autor, viene a investigar sus fundamentos normativos, porque esto guarda una relación con una nueva y contemporánea modalidad de secularización de enfermedad-salud. Es lo mismo pensar hoy por hoy enfermedad-salud a lo que pensábamos en otro momento cuando hablábamos de la enfermedad. Sin ir más lejos, la última ley que hemos tenido de salud mental que hemos tenido modificación, hablamos hoy por hoy, o la menciona como transitoriedad, ¿no? Antes la persona iba a ser enferma siempre. Hoy hablamos de padecimiento. Y todo esto son cambios, ¿no? Bueno, también estos profesionales y van modificando con distintas lecturas que van aportando también. Todo esto, dice, va integrando, articulando a una nueva cosmovisión de lo humano, que está asignada por el trastorno, la enfermedad, los síntomas, presentando un escenario de individuos continuamente presentes. Entonces hay que correrse de esta mirada de los códigos, así, 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 ¿no? Eso no tiene que hacer el psicoanalista. ¿Mm? Bueno, vamos bien hasta ahí, entramos en otro subtema.
Esto es ya psicoanálisis y universidad. ¿Y qué tendré que ver esto? Vamos a tomar de un texto de Freud, un texto muy importante que habla sobre la pulsión y el destino de la pulsión. Freud nos afirmaba que el progreso del conocimiento, decía él, no tolera tampoco la rigidez de las definiciones. Entonces, en este sentido, Freud, no tolerar a la rigidez de las definiciones, dice él, es conocer para desconocer, es repreguntar para preguntar, es cuestionar, aprendiendo a ir de lo sabido a lo no sabido. Esto se lo guardan bien porque también tiene que ver con el acompañamiento terapéutico. Entonces, en este camino de aproximaciones que se van haciendo constantemente progresiva, la investigación y el conocimiento en psicoanálisis, se va manteniendo según los ejes que traza la clínica. Tienen que haber dos condiciones, ¿no?, para que podamos estar hablando de esta clínica psicoanalítica, ¿no?, de toda esta característica que acabo de mencionar. Hacia dónde va y totalmente despojada de la rigidez de las definiciones. Entonces, tiene que haber dos ejes ahí, dos condiciones que se den, ¿no?, para que esté el conocimiento de este psicoanálisis que vaya desarrollándose y madurándose, que garantice en su desarrollo la presencia efectiva del sujeto, del inconsciente y la pulsión. Acá no nos vamos a complicar porque todo esto ustedes lo van a ver muy desarrollado en psicoanálisis. Hoy por hoy, quizás es pudiendo enunciarlo, pudiendo saberlo, pudiendo saber qué es lo que dice. Y que existan, nos dice, ay, acá está, me pasé, perdón, que existan psicoanalistas no capaces de jugar su partida dentro de lo que es la cultura. Entonces ahí comienza, sigue avanzando en textos, entonces se pregunta un poco por el psicoanálisis en estos tiempos, cuál es un poco, qué es lo que tiene que hacer, por dónde pasa entonces. Entonces dice, en estos tiempos, el psicoanálisis buscará o tiene que buscar cernir, que es filtrar, colar, discriminar, ¿no? Y el malestar de la época, saber por dónde pasa el malestar de la época, ¿no? Y qué es lo que va haciendo como taponando, opacando a esta estadística que traen los diagnósticos. Porque si no quedamos perdidos. Quedamos ahí, estancados en lo que nos dice el diagnóstico y comenzamos a estandarizar soluciones, respuestas, y con eso deviene la farmacología, ¿no? Entonces, el desafío, nos dice el autor, es cómo vamos a enseñar esta clínica, cómo aprender esos conceptos para no quedar rígidos y cómo dar cuenta de esta práctica singular. ¿En dónde? Espacio de transmisión, de la formación de grado y posgrado. Ustedes son una formación de grado, del psicoanálisis en la universidad, todos espacios profesionales donde lo dialéctico, ¿qué es lo dialéctico? Es lo lógico y lo razonable, ¿no? Aquello que se puede razonar y aquello esperable. Y el debate con otras corrientes que sean herramientas para hacer frente al malentendido, dice el autor, del lenguaje y a la complejidad estructural de lo psíquico que se busca enseñar. Bien, ¿vamos hasta ahí? Bueno. Bueno, yo no los... Bueno, seguimos adelante. Vamos a ir... Ustedes fueron anotando algunas palabritas de las que yo les iba diciendo para que después ya, porque ahora ya nos metemos de lleno en lo que es acompañamiento terapéutico. Vamos a ir un poquito más rápido, porque ya son las 9. ¿Cómo vienen ustedes con el horario? ¿Tenemos para un rato más?
Sí, por mí no hay problema. Y Por no, mí tampoco. bueno, ahí voy a buscar. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro de los temas, que tiene que ver con ¿qué? El tema 3.7, que es las legalidades del acompañamiento terapéutico. Este es un texto, del licenciado Pablo Dragot, que es profe de la facultad. Ustedes lo van a encontrar, lo van a tener en segundo año. Él es profesor de teoría y técnica, es supervisor de lo que es la etapa de las prácticas supervisadas, bien, así que lo van a ir viendo a lo largo de la carrera. Aparte de ser un gran referente a nivel provincial y nacional, bien. Después el PowerPoint que dice, lo pueden enviar para leerlo nuevamente. Bueno, yo se los comparto, es algo muy caserito de algunas cuestiones que me parecían que era para puntuar al texto. Pero si a ustedes les sirve, yo se lo paso a Candu y que los comparta ahí si tienen un grupo o una red, ningún inconveniente, ningún problema. Bueno, entonces nos dice, vamos a ir al otro texto. Estamos... Esperen que lo busque. Acá está. ¿Tienen el texto o lo ubican? Legalidades del acompañamiento terapéutico. ¿Lo tienen? Sí, lo tengo. Sí, está en el manual. Bueno, recuerden que yo no los veo no los veo. Perdón, no puedo leer el chat, los escucho. Bueno, ¿qué nos dice un poco el autor acá? El autor va partiendo de una breve revisión que va haciendo de distintas definiciones y conceptos que nos va permitiendo ¿qué? Nos va permitiendo reflexionar acerca de la historia reciente y la actualidad del acompañamiento terapéutico en nuestro país. Quizás yo hoy no diría tan reciente, porque ya son muchos años, ¿no? Entonces, en este recorrido, se va observando en este texto que él va arribando a ciertas instancias formales de la legalización de la profesión de acompañamiento terapéutico. ¿Qué es esto? De la profesión de AP. Es la sanción de las leyes específicas del ejercicio de la profesión. ¿Qué nos dice el autor? Constituyen una etapa avanzada de un proceso que aún está abierto y en curso. ¿Ustedes están al tanto que nosotros tenemos una ley que está sancionada, pero que aún nosotros acá en Córdoba, en la provincia de Córdoba, esa ley no está reglamentada? ¿Esto lo sabían? Sí, lo dijo Pereno en la clase. Bueno, esto es importantísimo que ustedes lo sepan. No solamente porque nos muestra un poco la actualidad y ustedes como futuros acompañantes saber dónde estamos, sino porque es una lucha, que es una lucha de todos. Entonces, es muy importante que sepamos, porque esta parte siempre viene esta pregunta, y hay muchos acompañantes actualmente que piensan que nosotros tenemos una ley que reglamenta. No, no tenemos una ley que reglamenta. Tenemos la ley 10393, que es del ejercicio, que es del ejercicio del acompañamiento terapéutico, pero está sancionada desde 2016, pero no está reglamentada. Y hoy por hoy estamos más cerca quizás de que salga una ley nacional de acompañamiento terapéutico a cómo viene hoy por hoy la cuestión provincial. Eso es un poquito, o por lo menos esa es un poco la mirada y lo que yo pienso. Perdón, la pregunta, desde mi ignorancia, ¿qué quiere decir que no está reglamentada? Por ejemplo, vamos a ver una cuestión así como más básica. Antes de la sanción de una ley, se crea una ley, ¿no? Se pensó en qué acompañamiento terapéutico, se armó la ley, se la pensó, tiene todo un espíritu la ley, está compuesta de artículos, está sancionada, quiere decir que pasó por un proceso en donde se la votó y se le dio sanción. O se quiere decir que está enunciada, que existe
una ley del acompañamiento terapéutico, en la cual dice qué es, para qué es, cuáles son los deberes, cuáles son las obligaciones. Pero no basta con ese proceso, ¿bien? Tiene que pasar por otro más, que es reglamentarla. ¿Qué significa reglamentarla? Es decir, bueno, pará, te dijimos que era acompañamiento terapéutico y te dijimos que hace todo, pero ahora viene la otra parte que reglamentar es, bueno, ¿cuáles van a ser, por darles un ejemplo? Los honorarios de los acompañantes terapéuticos, cuál va a ser el monto ético con el cual se va a manejar, ¿no? ¿Quién va a ser el órgano controlador en el caso de sanción de la misma disciplina? ¿De qué forma se va a reglamentar? ¿De qué manera se lleva adelante aquello que se enunció en la sanción? ¿Se entiende más o menos? Otro de los efectos, o podríamos pensar, nosotros como acompañantes, yo me he recibido, he salido de la universidad, pero hoy por hoy no tenemos una colegiatura, no tenemos un colegio aquí en Córdoba de técnicos en acompañamiento terapéutico. O no de técnicos, de acompañantes terapéuticos, no quiero mezclar, porque los acompañantes que esas son, también van a poder ser parte de esto, pero ¿qué pasa? La parte de la reglamentación de quienes vienen antes siendo acompañantes, todavía esa parte no está reglamentada para acceder a la matrícula, para acceder después a la Una matrícula. pregunta, Leandra. Entonces, ¿cómo? Sí, una pregunta que me hago. ¿En alguna Sí, provincia está reglamentada por la ejemplo, en ley? Corrientes, en Entre Ríos, ya Sí, tienen el colegio, el sí. CATER, ya tienen el colegio de acompañantes terapéuticos. En varios lugares. Es más, de hecho, ustedes lo tienen que estar viendo. En el texto está un poco de dónde hay ley. Sí, en San Juan puede ser, creo que es una que aparece, que sale. Eso. Y ahora volviendo al tema, perdón, de lo que estabas hablando, y ¿qué se necesita para poder llegar a hacer esa reglamentación? ¿Qué es lo que está faltando acá en Córdoba que no se logra tener todo eso? Mejor. Voluntad política. Ah, como siempre, todos los políticos. Bueno, Voluntad, la voluntad dejamos ahí. política. Sí, sí, bueno. Pero creo que estamos más cerca de una ley nacional, porque ya, no sé si lo saben, pero ya el año pasado se viene trabajando desde el COFAT, es lo que agrupa a todos los acompañantes a nivel nacional, y se pasó por lo que es la Cámara de Diputados. Bien, entonces ahora falta la otra instancia, que es la Cámara de Senadores, que antes no había pasado eso. Entonces estamos más cerca, pero bueno, este año convengamos que estamos en un año político que no sé, hay muchas cosas que se irán definiendo de a poco, y esto también, por supuesto, no deja de afectar a que se trate en el Senado nuestra ley, ¿no? Nuestro proyecto de ley. Entonces, bueno, habrá que seguir esperando un poco más. Eso no impide que estemos trabajando. Bien, hay muchos acompañantes de formación privada con mucha experiencia, bien, lo que llamamos los idóneos también, y que vienen trabajando y muy bien. Ahora, si nos alcanza, si está bien, bueno, eso es otro cantar porque hay muchas profesiones hoy por hoy, no es solamente el acompañamiento terapéutico, está complejo en sí. Pero sí es cierto que al momento de estipular honorarios, al momento de saber qué es el valor, hay cosas que no las tenemos. Entonces la vamos, de alguna manera, acordando y consuetudinariamente entre los propios acompañantes terapéuticos, ¿no? El colectivo. Así más o menos se va. Hoy por hoy, cuando tuvimos que empezar marzo, decir, che, ¿cuál es el honorario del acompañante? Y bueno, y ahí, sí, mirá tal cosa, mirá, la obra social. No, para. La obra social me paga esto. No, ese no es el valor de mi honorario. Ahora está empezando a haber una diferencia entre lo que paga una obra social a un técnico universitario y lo que le paga a un acompañante de formación. Empiezan a haber diferencias, ¿no? Yo no me voy a meter en si está bien o está mal, pero se comienza a ver, o sea, están exigiendo cada vez más mayor cantidad
de horas. Y no es lo mismo tener un título universitario a no. Entonces, bueno, esto es parte de un poco de la realidad. Los empapo porque este es y está bueno que ustedes como estudiantes sepan de la realidad, ¿no? Bueno, dicho esto, seguimos adelante con este texto que también hace lo que venimos hablando. Entonces, el autor nos viene diciendo que hay una necesidad social de establecer leyes, de normas, procedimientos que implican que la actividad, bien, haya adquirido, dice, la suficiente entidad y presencia social como para requerir tal intervención. Porque el acompañamiento terapéutico surge en los años 60, surge en el ámbito de lo que era la psicosis, se me ha ido de la cabeza, de lo que consumo problemático, adicciones, no me salía la palabra, en el contexto de las adicciones, ¿no? En patologías como la psicosis, ¿no? Y todo eso. Y quienes empiezan a ejercer el acompañamiento terapéutico, por lo menos aquí en Argentina, son estudiantes que eran de medicina y de psicología, del último año. Y que comienzan a trabajar más fuertemente en este tipo de abordajes, de las adicciones. Y miren cómo fue todo al revés, digo, el acompañamiento terapéutico así fue, ¿no? Como empezó a darse, ¿no? Se empezó a dar en las experiencias y después comenzó, ¿no? A tener corpus teórico, después comenzaron las sanciones de un código que tenemos hoy de ética, ¿no? Fue posterior, o 2017, una carrera que arrancó, ¿no? Venimos así. Entonces, dice el autor, había una necesidad social de empezar a establecer las leyes. Bueno, hoy contamos con esa ley que está sancionada y no reglamentada. Y el autor hace una distinción. Él toma lo que es la ley, el concepto de ley, dice lo que es lo legal, lo lícito y lo legítimo. Él hace esa diferenciación. Bien, primeramente, ¿qué es la ley? Bueno, hay muchas acepciones de lo que es el concepto ley, pero toma algunas o enuncia algunas, como por ejemplo, dice, es un precepto dictado por autoridad competente que se manda o se prohíbe a hacer algo en consonancia a la justicia y para el bien de los gobernados. Ese puede ser una acepción. Otra acepción de la palabra es que es el régimen constitucional, una disposición votada por las Cortes y sancionada por el jefe de Estado. Otra acepción es que es un estatuto o condición establecida para un acto particular. Y otra cuarta acepción que dice es lealtad, fidelidad y amor. Esto dice respecto de la ley. Ahora, ¿qué es lo legal? Lo legal acá, entendido como la legalidad. ¿Bien? Dice, esta es definida como lo prescripto por ley conforme a ella. Lo que dice la ley, lo que prescribe. Eso da legalidad. Eso sería lo legal. Esa es una excepción. Otra excepción es que es perteneciente o relativa a la ley o al derecho. Muchas veces no nos encontramos en lo cotidiano diciendo, che, pero mira, voy a ir a comprar tal cosa, che, pero eso es legal, ¿no? Y entra este juego si es lo legal o no legal, ¿no? Por ejemplo. Otra excepción es que es lo verídico, lo puntual, lo fiel, recto en el cumplimiento de las funciones en su cargo. Otra excepción dice leal o formal a su comportamiento.
Ahora vamos con otro concepto que trae el autor y es lo lícito. ¿Qué es lo lícito? Es lo que se define como aquello que es justo, permitido, según la justicia y la razón. Y también, otra acepción es que es la ley o la calidad de vida, ¿no? Esto va un poco de la mano de lo que decías recién, por ejemplo. No sé si me viene ahora, acá en la ruta cerca de casa, siempre están como las ferias y demás, entonces, bueno, fui y me voy y me compro un equipo de música. Che, ¿y eso es lícito? Y todos compramos, no sé, porque te echan la oferta y la demanda, y queda ahí, y se juega, qué sé yo, ¿no? No estoy haciendo ningún tipo de prejuicio, no estoy haciendo ningún tipo de lectura, estoy tirando situaciones cotidianas como para entender algo de esto. No sé quién habló, perdón, recién. ¿En qué lo que era lícito? Ahí lo repito. Aquello que se define como lo justo, lo permitido según la justicia y la razón, que es la ley o calidad de vida. Entonces muchas veces, con este ejemplo que yo les decía, podemos entrar como, no, pero esto no, yo no compro ahí, porque eso no es lícito, no es lo justo, no es lo que me dice la justicia. Para darles un ejemplo que cuela ahí, que se pone un poco en juego, ¿no? Otro concepto que trae el autor es lo legítimo. Cuando algo es legítimo. Una excepción, cuando es conforme a las leyes. Otra excepción, cuando es lícito, cuando es justo. Trayendo este ejemplo. No, esa compra no es legítima. Eso es trucho. Otra excepción puede ser que es algo cierto, genuino y verdadero en cualquier línea. Esto un poco lo trae, ¿por qué? Porque en realidad el autor sigue avanzando en el texto. Y lo que el autor va a venir a querer hablar es sobre la legalidad en el acompañamiento terapéutico. Bien, por eso hace este recorrido. Entonces acá el autor lo asocia con un poco y dice, ¿qué es la legalidad clínica en el acompañamiento terapéutico? La palabra en acto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos antes, que yo les decía, tomen nota de esto, cuando hablábamos de la apuesta a la singular, empezamos hablando de psicoanálisis, que hablábamos de la palabra, de la importancia, para lo que era el psicoanalista? Bueno, acá en el acompañamiento terapéutico, para hablar de esta legalidad clínica, hablamos de la palabra en acto. Lo que pasa, lo que sucede, lo que es ahí, en la escena, en el cotidiano, donde estamos acompañando, ¿no? Esa palabra en acto. No es una palabra en análisis, en conjetura, ¿no? Es ahí, en acto. Y no hablamos solamente de una palabra dicha, de lo verbal. ¿Se entiende? Porque nosotros como acompañantes observamos, habrán escuchado quizás alguna vez, que el acompañante escucha, mira, observa, ¿no? Como esta cuestión ahí de más agudeza. Observamos el cotidiano, miramos los cuerpos, las posturas. Y hay algo de eso que va a empezar a traer algo de la palabra en acto. Ahora, ¿cuándo esa palabra en acto, o cuál es la palabra en acto que va a traer la legalidad clínica? Que el acompañamiento terapéutico es una práctica clínica que tiene una connotación legalidad, que le da valor, que es importante, que es reconocida, o que lo hace eficaz.
¿Qué es lo que le da la legalidad al acompañamiento terapéutico? Esta palabra en acto. Entonces dice el autor, es por medio de la palabra autorizada que otorga legalidad y legitimidad del acompañante terapéutico. Y es una palabra que se distancia de la palabra del psicoanalista. ¿Por qué? Porque es una palabra con gran carga de espontaneidad. Una espontaneidad que es la que se da en ese acto, en el cotidiano, en las escenas. Entonces, la primera palabra del terapeuta dice, cuando nombra e indica el acompañamiento terapéutico, supongamos, vamos a poner un ejemplo, un psicólogo que viene trabajando con un paciente, quizás después de mucho tiempo hay algo que no va resultando, no va siendo eficaz, entonces por algún motivo comienza a pensar que incorporar el dispositivo de acompañamiento terapéutico puede ser bueno para este sujeto. Entonces, cuando ya en este caso el psicólogo o el psiquiatra, también puede ser, comienza a pensar y trae esta indicación, ya hay algo de la palabra en acto que comienza a traer la legalidad de la clínica. También puede venir, ¿por quién? Por la familia. Bien, haciendo preguntas, esclareciendo la presentación del acompañante. Una palabra que establece un campo y un orden del desarrollo del vínculo paciente-AT. Por ejemplo, en los primeros acompañamientos que fui teniendo, me escribía a lo mejor un psicólogo, me dice, mira, me pasó tu contacto tanta, en realidad podrías venir el martes del lugar a mi consultorio, así te presento, después que charlábamos como un poco, que cuál era la demanda, por qué hacía el pedido, si tenía disponibilidad, ciertas preguntas que van y vienen de ambas partes, ¿no? Benita, si lo conoces, vale, me voy al consultorio, mira, te presento. Bueno, este va a ser un poquito el encuadre de trabajo, lo hemos pensado un poco así, bueno, yo soy tal, yo te voy a acompañar, ¿y cuándo nos vamos a ver? Y comenzamos a hablar un poco. Esa primera palabra, ¿no? O a lo mejor me dicen, venite a la casa, a lo mejor me llamo la madre, previamente acordando con la psicóloga. Me dice, mira, me va un contacto para que coordinemos y hagamos una entrevista, para conocerte, para que conozcas a mi hija, ¿no? Comienza a ver ahí esa primera palabra en acto, y esa primera palabra es la que trae la legalidad de la clínica. Entonces, y eso va ordenando. ¿Pero por qué va ordenando? Porque no es lo mismo que yo digo, bueno, mira, en realidad ya veo cuando voy, puedo ir esta semana, la otra, ya voy viendo, ¿no? Y a lo mejor le dije un día y caí como a los 15 días, no, que mira, y eso va a ir haciendo un despliegue de algo, porque a lo mejor el acompañante nunca apareció, ¿no? Ay, y después lo conozco a la acompañada, te esperé, o al revés. O el acompañante, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Una transferencia y un enganche. A lo mejor me contó el psicólogo, sí, mira, le gustan las cartas. De pronto estamos en la presentación, al escuchar, ¿a vos te gustan las cartas? Yo soy experto. No, no experto. Me gusta el chinchón. Yo también. Listo. Y es algo que puede, ¿no? Y ahí se comienza a desarrollar un vínculo. Ahora bien, la palabra yo no voy a decir paciente, voy a decir acompañado. La palabra del acompañado, cuando acepta a la T, convalida y ratifica la legitimidad de la inclusión del acompañante.
me fui de la entrevista, me fui a mi casa, tomé el colectivo, al otro día me llama la psicóloga, che, vos sabés que le caíste bien, dice que te va a esperar en la casa para que después le pase tu contacto, así arreglan el horario y que te va a decir cómo es bien su horario de la semana del colegio. Ajá, ¿no? ¿No? Ahí hay una convalidación, hay una aceptación. A veces puede venir por el mismo sujeto, por el mismo acompañado. Otras veces no entramos así tan lindo como lo estoy contando. Otras veces entramos porque la familia dijo, sí, ok, firmamos. Y otras veces me ha pasado que 2 meses esperando en la puerta hasta que me abriera, pero ahí estaba, porque había una mirada terapéutica y una intervención que era esperar hasta que este sujeto me pudiera abrir. Y la intervención consistía en eso. Esperó su tiempo. Bueno. El consentimiento informado pasa a ser un requisito necesario para la implementación de los distintos dispositivos de tratamiento a partir de las leyes de salud mental. Por lo general, quienes trabajamos con obras sociales o trabajamos en instituciones, en las obras sociales, cuando uno va a dar el alta de un acompañamiento, cuando va a presentar todo, te piden el consentimiento informado. Hay una palabra ahí. Yo acepto, ¿no? Llevar adelante, y del otro lado también, alguien que firma, familiar, cuando es mayor de edad puede ser el mismo acompañado, el sujeto. Si es menor de edad o no está en condiciones de poder ser consciente, lo hace otra persona a cargo, ¿no? Y en el caso de las instituciones, bueno, a veces están un poco más estructuradas, tienen otras normas, pero uno directamente empieza a trabajar y también firma un consentimiento, ¿no? De responsabilidad, de ética. Esas son palabras también en acto que convalidan y ratifican la legitimidad y la inclusión del acompañante. Si no, yo me voy a laburar mañana, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Empiezo a acompañar y ¿qué es lo que me legitima? Puede suceder que no lleguemos a ese instrumento del consentimiento, pero es por la palabra del paciente que el acompañante alcanza su legitimidad. Puede ser una palabra no proferida. Ustedes más adelante van a estudiar que a través del encuadre hay algunos casos en donde los encuadres pueden ser establecidos, escritos. No quiere decir que todos vamos a llegar a eso, porque cada pedido, cada solicitud viene diferente, con cada familia podemos hacer un acuerdo distinto, cada institución tiene un protocolo, una estructura distinta. No quiere decir que no va a tener validez. Bien, a mí me ha pasado empezar acompañantes que acordado con la familia, empecé y a lo mejor la convalidación en sí del sujeto la tuve, como les decía, a los 2, 3 meses, como dijo, ¿vos sos mi acompañante? Cuando después me abrió después de 2 meses. Bueno. Ale, Sí, ¿te puedo hacer otra pregunta? sí, Están hablando de legalidad de clínica. sí, Puede ser. Ah, sí, exactamente, estamos gracias. hablando de ese texto, que es lo que le da la legalidad a la clínica, ¿no? A la clínica del acompañamiento terapéutico, porque es una clínica vincular distinta, diferente. Voy a ir un poco más rápido porque después de alguna manera esto también con el otro texto de María Laura Frank y de Pablo Dragoto, que me interesa mucho ese texto. Este texto de Pablo, síganlo leyendo, en realidad es como bastante enunciado, es bastante teórico, no hay mucho más, síganlo leyendo ustedes. Es muy importante, otra de las cosas que él trae, que es la escritura y el encuentro, qué sentido juega esto en el acompañamiento terapéutico, y cómo también la escritura y el encuentro, los encuentros han ido construyendo una legalidad en la historia, ¿no? Entonces dice, en el acompañamiento terapéutico, como profesión inscripta en el orden social, debemos remitirnos al orden del lenguaje,
pero en otra dimensión de la palabra, que es la capacidad de dar cuenta de una práctica a través de la escritura. ¿Bien? Los textos, los libros, los encuentros, los congresos, ¿bien? Dar cuenta de hallazgos, logros y errores que solo retrospectivamente pueden evaluarse y compartirse con otros colegas en espacio. Acá en todo esto hace todo una enunciación de lo que es la aparición de libros de acompañamientos terapéuticos, hay como cosas muy específicas. Por ejemplo, en el 2001 fue el segundo Congreso Argentino de AT en la Universidad Nacional de Córdoba, donde los acompañantes los pudimos encontrar para construir un espacio de nosotros. En el 2003 fue la creación de ATRA, bien, que es la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina. Actualmente me encuentro siendo coordinadora de lo que es ATRA a nivel Córdoba, ¿no? Y bueno, y muchas otras cosas más que van nombrando, pero no me quiero detener mucho más, así podemos avanzar en lo otro. Después habla de la legalidad social. ¿Qué sería la legalidad social? Que es la formación oficial y las leyes para la profesión, que es un poquito lo que hablábamos antes, ¿recuerdan? Entonces dice que surgió el acompañamiento terapéutico en los años 60, comienzo de los 70, toma a Curas y Renicky, donde habla de diferentes etapas por las cuales fuimos pasando, ¿no? La profesionalización, pero que hubo antes, hace todo un recorrido. Habla de lo que es la creación del, bueno, lo más inminente es la creación de las facultades en diferentes provincias del país, eso también tienen que sabérselo, ¿no? En el 2010 se sancionó lo que es el código de ATRA, ¿bien? Que es hoy por hoy el único código que hay a nivel nacional, digamos, donde hay principios que son deberes, obligaciones, ¿no? Bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Después dice el autor sobre las normas de ética, bueno, es esto un poco lo que les decía recién. Hasta ahí. Eso es el texto este. Y después, ya por último, es el texto de Pablo y de Laura. Bien, que acá ya nos metemos en el dulce. ¿En qué sentido? Que acá hablamos de, ¿pero qué es acompañamiento terapéutico? ¿Qué tiene de diferente la clínica del acompañamiento terapéutico que podamos decir es acompañamiento terapéutico y no es psicoterapia, y no es psicoanálisis, y no es trabajo social, y no es terapia ocupacional, y no sos cuidadora domiciliaria, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace distinto a la clínica del acompañamiento terapéutico? Esperen que ahí voy a buscar algo que tenía acá, me parece que no cerré. Chan, chan. Bueno, estaba buscando un texto, pero no importa. Vamos a ir a ver si lo tengo. Acá lo noto. ¿Cómo vamos? Mientras yo busco esto. Están muy callados. Perdón, puede ser que vos preguntabas del asunto del acompañante terapéutico como un concepto de hablarlo así, ¿cómo definirlo? Puede ser que, Sí, que a ver, decime. acá Contame. hay una parte que dice que surge de la mano de la idea de evitar la marginación y la estigmatización del paciente en un intento de evitar la internación psiquiátrica o haciéndolo la misma sea más acostada, sea como evitar tanto lo que es medicar a la persona para poder sacar su dolencia o en el estado que está o de lo que padece. ¿Puede ser eso? A eso Bueno, se- en realidad eso va de la mano. Ahí no los veo, a ver. No sé si toqué. Acá está. Ahí los veo. Bueno, esto va un poco de la mano en los comienzos, cuando podemos hablar de los orígenes del acompañamiento terapéutico, que les decía. ¿Dónde surgió el acompañamiento terapéutico? Si bien hoy podemos hablar que está en diferentes lugares, en los lugares donde surgió primeramente, podemos hablar de qué? Uruguay, Brasil,
Argentina. Bien, entonces en los años 60, décadas del año 60, es donde en lo que era el área de las adicciones comenzó a ser un recurso muy eficaz. Ustedes van a ir viendo seguramente más adelante Eduardo Calina, que es parte de lo que es la historia, cuando se comenzó a hablar de acompañamiento terapéutico, cuando inició, no se hablaba de acompañamiento terapéutico como concepto y como dispositivo. Dispositivo es más de estos últimos años, que fueron surgiendo justamente del corpus teórico, ¿no? Cuando hablábamos al principio, hablábamos del acompañar. Y bueno, ¿y quién acompañaba? Y bueno, un acompañante terapéutico. Y antes de llamarse acompañante terapéutico, se llegó a llamar anteriormente, bueno, amigo calificado. Porque empezó a pasar que, bueno, no pará, es como un amigo, pero no es amigo, porque está cerca, hay empatía, y hay un vínculo, y te acompaña a comprar, y va por la calle, y está al lado tuyo, y toma mate. Y eso no lo hacían los terapeutas posiblemente, ¿no? Y era distinto a lo que hacía un médico. Bueno, yo se lo estoy contando así como muy rápidamente, ¿no? Porque ustedes los textos. Entonces esto comienza a tener ahí como un macerado, ¿no? Entonces, pues, bueno, sí, podemos pensar en un amigo calificado. ¿Y por qué calificado? Y porque hay una cercanía, pero a la vez tiene que haber una distancia propia que haga del orden de lo terapéutico, porque si no sería el amigo, si no sería la niñera, si no sería el cuidador domiciliario. A lo largo de todos estos años y en la búsqueda de todo lo que es la legalidad también de esta disciplina, esta clínica, podemos hoy decir que, y ya hace muchos años que podemos decir esto, mejor dicho, que la clínica, el acompañamiento terapéutico, para decir que es acompañamiento terapéutico, tiene pilares que tienen que estar sí o sí. Tienen elementos constitutivos que hacen a la clínica. ¿Y estos son cuáles? Cotidiano. Yo no viene el acompañado a mi casa. No me armé un consultorio y no, venite porque yo te atiendo como acompañante. No. La efectividad, la oferta vincular distinta es que trabajamos inserto en el cotidiano de quien acompañamos, ¿no? Eso lo hace una oferta vincular y una clínica distinta. El vínculo, porque este vínculo no es igual. Porque no es lo mismo el vínculo donde hay un encuadre, che, los martes, los jueves, voy a ir a tu casa, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, tomamos mate, compartimos. Darles un ejemplo, es un vínculo distinto. El encuadre es protector de la tarea, ¿no? Es necesario. Bueno, no voy. Bueno, mirá, espérame que me llevo esta semana. Tengo, creo que el martes y el viernes. No. Y el encuadre como protector de la tarea no solamente es para pensar en el sujeto, sino para cuidarnos y protegernos a nosotros de la propia tarea en la labor de lo que sucede ahí, en ese cotidiano. Porque imagínense la cantidad de movimientos subjetivos en lo que hace a la transferencia y a la contratransferencia, la cantidad de embates a los cuales nos atravesamos por andar en la calle, esto, el otro, en los cuales hay algo que tiene que cuidar esa labor. Ni yo puedo ir cuando quiera, ni el acompañado. No, ¿sabes qué? Te voy diciendo cuando venís. Bueno, sí, puede ir diciéndolo, pero eso me va mostrando qué está pasando en ese encuadre. Que hay algo para leer ahí. Otro de los elementos constitutivos, el trabajo en equipo. Acá ha habido a lo largo y todavía lo sigue habiendo el debate, que no podemos trabajar solo los acompañantes, que no estamos preparados para trabajar, yo no soy auxiliar de nadie, ¿no? Es imposible trabajar solo.
es porque lo necesitamos trabajar solo. Y Pablo Dragoto dice, no trabajamos en equipo porque sea lindo, es porque lo necesitamos. Es imposible pensar solo. Intervenciones. Es imposible atravesar lo que sucede en los cotidianos, en los mundos en los que uno ingresa, solo. Porque es mucho lo que se pone ahí. Y no hablo solamente de cuerpo físico, hablo de cuerpo simbólico. Entonces, vínculo, trabajo en equipo, supervisión, coordinación, bueno, supervisión, terapia personal. No voy a la terapia porque no, estoy re loca, yo no tengo mambo, no, voy a la terapia personal porque lo necesito. ¿Pero por qué? Porque en el encuentro con el otro y con los otros, porque cada vez estoy más convencida que no trabajamos con el sujeto, trabajamos con el contexto del sujeto, trabajamos en la familia, con la familia que tiene, ¿no? Porque por algo el sujeto tiene los padecimientos que tiene, no nació del repollo. Hay muchas cosas para trabajar ahí. Entonces, quedamos ubicados muchas veces en lugares que cuando salimos de ese cotidiano necesitamos pausa, necesitamos lugares para pensarlo con alguien. Porque en ese encuentro con el otro nos comienzan a pasar en espejo también. Y nos empezamos, mira, y nos movilizan las cosas. Y hay que cuidarnos de no, eso es el autocuidado, si no enloquecemos. Entonces, terapia, supervisión. ¿Qué es la supervisión? Es la mirada clínica. Es con quien puedo pensar fuera del equipo terapéutico lo que me pasa a mí como acompañante. Y puedo pensar lo clínico, ¿no? Bueno, después María Laura van haciendo ahí un recorrido en el texto. Y ustedes fíjense porque nos habla y nos dice, el acompañamiento terapéutico es un recurso que surgió a mediados de la década del 60 en Argentina, si bien algunos autores mencionan antecedentes de este rol en algunos países europeos a principios del siglo XX. Bueno, cuando vayan leyendo el texto, un poco de lo que les dije, en qué área se empezó a abordar, ¿bien? Después nos dice, ¿qué es acompañar? Me parece muy importante que lean esto. Dice, el acompañamiento terapéutico es un dispositivo que permite diseñar una estrategia adecuada a la singularidad de cada paciente, dependiendo de la situación que el sujeto esté atravesando. Para ello, el acompañante terapéutico, el acompañante, la figura, se insertará en la vida cotidiana del paciente, donde se encuentre compartiendo con él su mundo, su cotidianeidad. Trabaja siempre inserto en un equipo terapéutico, colaborando, siguiendo y expandiendo la estrategia del terapeuta. Bien. Más adelante nos dice que las múltiples funciones que puede cumplir un acompañante terapéutico, múltiples funciones, se destacan contención, socialización, en tanto y en cuanto su trabajo parte de un posicionamiento epistemológico e ideológico que entiende que las personas aquejadas de la patología mental son parte de la sociedad y su tratamiento debe realizarse siempre que sea posible, prescindiendo del aislamiento. Esto es lo que traía recién la compa, que perdón, no recuerdo tu nombre, pero esto es lo que vos traías recién cuando decías, bueno, ¿cuándo el recurso del acompañamiento terapéutico puede ser pensado? Bueno, uno de los recursos en donde se lo piensa es para evitar las internaciones eternas, para evitar los manicomios, ¿bien? Los encierros. Porque a lo largo de todos estos años, el dispositivo de acompañamiento terapéutico ha ido mostrando una eficacia, ¿no? A través de intervenciones. Esa eficacia ha ido mostrando que no había necesidad de encerrarlo al paciente, al sujeto. Y aparte, el sujeto no salía
mejor después de ese encierro, ¿no? Sigue recorriendo, el autor sigue recorriendo, pero para decirle, habla de las inserciones. ¿Qué son las inserciones? Son aquellos, podríamos pensar, campos o áreas en las cuales nos vamos insertando para trabajar. Esto va cambiando constantemente. Antes pensábamos la incorporación del dispositivo de acompañamiento terapéutico solamente en el orden de lo clínico. Hoy ya hablamos de lo comunitario, empezamos a pensar otras cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de la violencia en sí, no estamos hablando posiblemente de una patologización del sujeto. No hablamos de un sujeto psicótico, no hablamos de un sujeto con adicciones. ¿Hablamos de qué? De un padecimiento. Padecimiento como el sinónimo de un sufrimiento psíquico, que realmente lo pone en situación de vulnerabilidad. Y eso no es una patología. Esas son cosas, situaciones que vamos viviendo las personas, ¿no? Por la sociedad en la que vivimos, por los vínculos que tenemos, y devienen todo esto. Entonces, me ha pasado acompañar a una mujer adulta en un caso de violencia de género, y no es una patología. Hablamos del orden de lo comunitario. Una situación la cual atravesó, sufre. Porque por eso acompañamos. Porque hay un otro que sufre. Y muchas veces somos la voz de ese otro. Muchas veces somos la extensión, las manos de ese otro. ¿No? Me ha pasado a acompañar un pequeño en un estado de casi hemiplegia, en silla de ruedas, en donde era una locura que estuviera en el aula. No, este niño tiene que ir a otra escuela especial, no, cognitivamente excelente, pero no tiene la posibilidad del habla oral como todos. Pero es ahí en el vínculo con este sujeto, que acá sí podemos pensar, no es una patología, pero sí es una condición distinta, que podemos pensar a la discapacidad. No me gusta hablar mucho de discapacidad a mí, me gusta hablar de condiciones. Porque somos sujetos que atravesamos distintas condiciones. Por supuesto que en algunos mayores padecimientos, con consecuencias más de lo orgánico y otros no. Y que acarrean quizás enfermedades. Pero este sujeto, en este caso, estaba en el aula y comencé a ser su voz a través del vínculo que fuimos construyendo, porque fui entendiendo sus gestos, pude comprender de a poco cuándo eran los sí, cuándo eran los no. Le tomé las manos, pudo aplaudir y pudo ser parte de, y fue estudiante. Entonces muchas veces somos la voz, muchas veces somos las manos, muchas veces somos los pies. Somos la voz de ese otro en padecimiento, ¿no? Bueno, yo me apasiono y me voy, así que... Qué hermoso lo que compartes, Alejandra, realmente que puedas definir que ser AT es ser la extensión y ser la voz de esa persona que sufre o que está pasando por distintas situaciones. Perdón que fuera del tema, ¿vos te dedicas en general a ser acompañante o con alguna especialidad, con algunas distintas problemáticas, digamos, en He tenido la especial? posibilidad de trabajar en diferentes áreas. He trabajado, bueno, en la clínica San Mitchell con adolescentes en riesgo, sobre todo con lo que era en este último tiempo los cortes y todo esto. Trabajo con psicosis. En este momento estoy trabajando acompañamiento escolar con lo que es un niño con hipoacusia y con condición autista. Bueno, he tenido la posibilidad de ir trabajando en diferentes.
Esto también es importante porque nos va dando a nosotros la posibilidad de decir, acá es donde quiero, donde puedo, porque también como acompañantes vamos conociendo nuestras propias limitaciones. En lo particular, mi limitación es trabajar con la violencia de género, ¿no? Porque es un lugar en donde quizás no puedo. Y está bueno ir reconociéndose, porque no es que somos, que todo lo podemos, ¿no? Hay que correrse de ese lugar, ¿no? De que, bueno, somos todo el acompañante. No, no somos todo. Es un privilegio acompañar. Y no es para todos acompañar. Es real. Pero está bueno ir conociendo como diferentes áreas. Y después está buenísimo también el que dice, che, a mí me encanta trabajar con adultos mayores. Ahora eso me da pie para decirte que cuando la autora viene hablando, habla de las inserciones como los diferentes campos, y después habla de la etapa vital. ¿Qué son la etapa vital? Aquellas diferentes etapas que está atravesando el sujeto por las cuales podemos acompañar. ¿Bien? No es lo mismo acompañar a un niño, a un infante de 5, de 6 años, donde comprender al acompañante y tener conocimiento de la etapa infante, de las infancias, me hace saber que es diferente acompañar a un adulto. Porque cuando acompaña a un adulto mayor y cuando comienzan a atravesar, para dejarles un ejemplo, que un niño hable de la muerte a los 7, 8 años, no es lo mismo que un adulto mayor de 80 años me esté hablando todo el tiempo de la muerte, ¿se entiende? Porque están en diferentes etapas vitales. Es esperable que un adulto mayor pueda comenzar a hablar de la muerte, inclusive nuestros objetivos terapéuticos, ¿bien? Pueden ir del orden justamente de poder transitar y de ayudar a simbolizar qué significaría, ¿no? Cuando uno tiene que ir despidiéndose o en esa etapa de la vida, qué significa ser viejo. Ahora es muy distinto que un niño de 7, 8 años todo el tiempo me esté hablando de la muerte, porque ahí sí nos hace pensar en otros indicadores. Entonces, y no es lo mismo acompañar a un adolescente en donde, por ejemplo, no, Ale, te cancelo. Bueno, cancela. Estoy acompañando a un adolescente de 16 años, ¿no? No, lo que pasa es que me olvidé, me voy al club con las chicas. Acompañante, acompaña a un adolescente, con lo que significa acompañar a un adolescente. El grupo es la importancia, no es la importancia del acompañante que vaya a la tarde a la casa, ¿no? El grupo, el par es el importante. Hay que ir leyendo. Eso no significa que me va a cancelar siempre. Ahí hay algo para leer y ahí vamos interviniendo. Pero un adolescente que me dice, no, sabes que yo te había dicho el martes, pero no, mejor el miércoles, porque lo que pasa es que me voy al vóley, me voy acá, y lo que pasa es que esto, no, esta chica está totalmente disociada. No, es un adolescente. Bien, entonces, estas etapas vitales, sí acá hay diferentes características que hacen propia la etapa vital, en donde necesitamos saberlas y tener conocimiento. ¿No? Bueno, yo podría ser mucho más, pero ya son las 21:50. Les agradezco un montón que se hayan quedado hasta acá. Es muy tarde. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. No, realmente se puede ver tu pasión por lo que haces y lo transmitiste y gracias, a mí me rediste una mano en esto y abriste mi mente más en lo que estaba leyendo y es un placer haber tomado la clase con vos, realmente hermosa y muy edificante para mí personalmente. Bueno, Gracias. gracias. La verdad que yo amo el acompañamiento terapéutico y me encanta Se compartirlo nota. con ustedes y valoro un montón que se hayan quedado a escucharme. En realidad escucharme para que ustedes se queden pensando, no por escucharme. Mi intención es que se vayan pensando y logrado está el objetivo. Si he logrado eso, me voy feliz, me voy feliz. Y en todo caso, lo que les digo es, tengo mi cuenta en Instagram,
me buscan como Alejandra Pareja Tuat y lo que necesiten, pero con mucho placer para acompañarlos. Sé que se viene pronto el parcial, así que con mucho gusto a aquellos que necesiten ahí, les deseo lo mejor. Y bueno, quiero verlos el año que viene en Intro la T. No, ¿qué el año que viene? Ahora. Los quiero ver. Yo estoy en la comisión de María Laura Frank por la mañana, cualquier cosa, así que me encantaría cruzarlos ahí. Y bueno, les deseo lo mejor. Cualquier cosa me buscan y me escriben. Para mí es un placer. Muchísimas gracias. No, Gracias. por favor. Chao, buenas Éxitos, noches. éxitos para mañana. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Le tengo que avisar a Candu. Ya me estaba yendo y tengo que